Me avisan, por favor, si es que las láminas no avanzan, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera clase. Vamos a hablar sobre epilepsia y tratamiento antiepiléptico. ¿Se me escucha bien, fuerte? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, y está avanzado la diapositiva, ¿correcto? No, doctor, todavía no está presentando. Uy, yo ya estoy en la segunda diapositiva. Ya. Ahora sí pueden visualizar. Sí, doctor, se pueden visualizar varias diapositivas. He puesto la primera, he puesto la presentación de Clínica Médica 2. ¿Se ve o no? No, doctor. ¿Qué es lo que se ve? Se ven varias diapositivas en una sola pantalla. Ya, a ver, estoy haciendo clic acá. ¿Se ve la primera diapositiva? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a hacer de esa manera, porque si hacemos, a ver, voy a hacer modo presentar. Y cuando pongo acá, ¿también se ve? Aló, modo presentar, ¿se ve también o no? No, doctor. No, entonces vamos a tener que hacer así nomás, no queda otra. Ya, vamos a hablar sobre epilepsia y tratamiento antiepiléptico. Tenemos que definir que la convulsión es una descarga eléctrica anormal, ¿no? En una zona de neuronas corticales que pueden estar localizadas tanto en cualquiera de los lóbulos, occipital, frontal, parietal, es decir, vamos a tener manifestaciones clínicas, motoras, o sensitivas, o sensoriales. Y epilepsia significa un desorden que suele ser eh, eh, definido como recurrencia de crisis convulsivas no provocadas. Cuando hablamos de no provocadas es que espontáneamente existe una descarga eléctrica normal. En el transcurso de un año, si el paciente presenta dos o más crisis convulsivas, eso se denomina epilepsia, que suele ser condiciones crónicas. Una convulsión provocada sería, por ejemplo, si una determinada persona presenta una hipoglicemia marcada y eso es un gatillo para desencadenar una crisis convulsiva. O un paciente que ha estado tomando mucho alcohol desarrolla un síndrome de abstinencia que se caracteriza por crisis convulsivas al suspender bruscamente la ingesta alcohólica. Entonces esas son convulsiones provocadas por consumo de alcohol, provocadas por hipoglicemia. Entonces a esas no entran en la categoría de epilepsia. Tienen que ser otras condiciones físicas estructurales, si fuera el caso de un tumor cerebral, un acceso cerebral, para ser considerada epilepsia. O las llamadas idiopáticas, en las que hay un patrón genético en que un determinado paciente desarrolla estas epilepsias. La historia natural es que generalmente puede haber una recurrencia, y esos son datos epidemiológicos. Si una persona puede convulsionar una vez en la vida, puede haber causas a investigar, ¿no? Si tengo antecedentes familiares de epilepsia, veo ese patrón. Si el paciente tiene riesgo de desarrollar una segunda crisis, que sube a un 70%, entonces este paciente ya es candidato a ser considerado epiléptico. Generalmente se da tratamiento a aquellos que tienen dos ataques epilépticos o más ataques epilépticos porque el riesgo de recurrencia es mayor. Por eso que se requiere un tratamiento epiléptico. Una sola crisis no hace diagnóstico de epilepsia y una sola crisis amerita solamente observación. Excepciones cuando el paciente tiene una tomografía o una neuroimagen en que hay una lesión cerebral y por lo tanto esa es la posible fuente de la convulsión que ha tenido. Entonces ahí sí cambia el patrón de tratamiento y se mira un antiepiléptico. El diagnóstico suele ser clínico, ¿no? El examen físico apoya los datos obtenidos por anamnesis. El examen neurológico suele ser normal en los epilépticos idiopáticos, pero las epilepsias secundarias a un tumor, a un infarto cerebral, a un acceso cerebral, suelen tener datos clínicos neurológicos anormales. Y siempre considera diagnósticos diferenciales. Una persona que tiene una pérdida de conciencia
podría tratarse de un síncope. Paciente que tiene un déficit focal motor, por ejemplo, con afasia, puede ser un ataque químico transitorio. El paciente puede desarrollar movimientos llamados involuntarios, pero no necesariamente son convulsivos. Podría tener un trastorno extrapiramidal. Los términos espasmo del sollozo, terror nocturno suelen verse en población infantil. El espasmo del sollozo ocurre cuando un niño llora exageradamente y por hipoxia del paciente pierde la conciencia, puede ponerse pálido cianótico. Entonces, esos son datos que podrían confundir a los papás de una convulsión, aunque no es convulsión, sino son espasmos del sollozo. Las epilepsias se pueden clasificar por la Liga Mundial de Lucha contra la Epilepsia en este cuadro, que es de reciente divulgación. Si las convulsiones arrancan de una parte del cuerpo, de inicio focal, o si son crisis convulsivas generalizadas, o a veces también puede el paciente tener una convulsión, nadie ha sido testigo, entonces no se puede determinar cómo ha sido el inicio, ¿no?, de la crisis. Ese por un lado, por la forma de inicio. Por los tipos de epilepsia, entonces pueden llamarse epilepsias focales, epilepsias generalizadas, epilepsias que a veces pueden ser 2 o más tipos de epilepsias. Para su lado derecho pueden ver la etiología. Existen varias, digamos, como en toda rama de la medicina, ¿no? Causas de epilepsia, lesiones estructurales, o sea, las que son epilepsias secundarias, a un tumor, a una hemorragia cerebral, a un absceso cerebral. Las causas genéticas, que son aquellas generalmente los pacientes con epilepsias idiopáticas o genéticamente predeterminadas. Tiene un antecedente familiar y es uno de los descendientes puede tener este tipo de epilepsia. Que usualmente hay 2 tipos, a los 8, 14 años y el segundo pico a los 18 años. Es decir, un paciente que tiene 37 años y debuta con una crisis epiléptica, teniendo familiares epilépticos, en este caso el paciente de 37 años no podríamos considerarlo como una epilepsia genéticamente determinada porque su presentación es muy tardía. Ahí tendríamos que investigar realmente si este paciente tiene otro tipo de lesiones cerebrales que configuran una condición. Tenemos las causas infecciosas, metabólicas, autoinmunes, y siempre queda un rubro que es desconocido, ¿no? A pesar de los estudios, análisis, no se obtiene la causa o la fuente de. Acá está un poco más agregado los tipos de crisis. Las epilepsias pueden tener un aura. El aura forma parte incluso del componente epiléptico. Algunas son somatosensoriales, otras son auditivas, olfatorias, y no necesariamente es el aspecto motriz, como mucho público comprende, ¿no? Generalmente las más llamativas o las de mayor riesgo son las tónico-clónicas generalizadas, o sea que algunos de ustedes quizás han sido testigos, habíamos hablado en guías o en videos. Sin embargo, hay crisis olfatorias, hay crisis visuales, entonces diferentes tipos de epilepsia. Hay algunas que también son autonómicas, ¿no? Y tenemos también las condiciones, las epilepsias de tipo especiales, que están llegando al final del listado, ¿no? En las que hay crisis atónicas, es decir, no hay un componente de movimiento, simplemente hipotonía. Las afasias son menos frecuentes y particulares. Acá también, la Liga de Lucha contra la Epilepsia las clasifica en dos parciales simples, las parciales que tienen generalización. Cuando se habla de generalización, este paciente realmente tiene compromiso del nivel de conciencia. El paciente no recuerda cuando tiene una crisis. Las crisis focales pueden ser focales simples, es decir, el paciente nota que se le mueve involuntariamente una mano y se la crisis convulsiva que suele durar de 1 a 2 minutos. Es simple. Pero a veces las crisis parciales siempre se pueden generalizar a todo el cuerpo, son complejas o generalizadas. Otro término es lo que se denomina crisis de ausencia. Las crisis generalizadas pueden ser tónico-clónicas, tónicas, pero también hay esas crisis de ausencia. Hay un componente fundamentalmente el nivel de conciencia alterado, es decir, así que no desarrolla prácticamente escasos movimientos involuntarios muy sutiles, pueden ser solamente una pequeña gesto de arruga o de mueca, un ligero parpadeo que dura pocos segundos. Suele ocurrir en la etapa infantil, hasta los 12 años,
y también generalizada porque hay un componente de la conciencia. ¿No? A pesar que el paciente puede estar sentado y mirando mayor relación con el medio que le rodea, le pueden estar hablando y no contesta. Y además dura pocos segundos y a veces es difícil verlo. Este es el, digamos, de todos los cuadros que hemos visto anteriormente lo podemos simplificar en las siguientes, ¿no? Si son parciales para el estado de conocimiento de ustedes o enfrentar un paciente hospitalizado de consulta externa. Las crisis son parciales o son generalizadas. Si son parciales, hay que preguntar si son simples, es decir, solamente queda en ese tipo de crisis el paciente no pierde la conciencia. Cuando se dicen parciales complejas, es decir, que hay un componente emocional en pérdida de memoria. El paciente podría caminar dentro de la habitación, presentar masticación, tratar de desabrocharse los botones, pero son actos automáticos que el paciente no los está llevando de manera voluntaria. Cuando pasa el periodo de los 2 minutos de convulsión, el paciente vuelve al estado positivo y vuelve a recuperar la conciencia y no recuerda nada de lo que ha estado haciendo, caminando, desplazándose y sobre todo. Después de las parciales que tienen el movimiento, por ejemplo, motor de una extremidad, y rápidamente se generalizan a todo, y ahí sí el paciente también pierde la conciencia. Y las crisis generalizadas, es que decir, el paciente siempre tiene movimiento de conciencia. De nuevo, arranca globalmente todos los movimientos son tónicos, o tónico-clónicos, o miclónicos, que suelen ser de inicio, no se precede por un foco global, por un foco determinado. Y las crisis que damos de ausencia de los datos importantes en la anamnesis para hacer un diagnóstico y después ya el tratamiento correspondiente. Si hay factores predisponentes, a veces el no dormir adecuadamente en un paciente epiléptico, es decir, dormir poco en un paciente epiléptico puede desencadenar crisis convulsiva, en el detalle. Determinar si el paciente tiene o no pérdida de conciencia durante el evento del episodio convulsivo. Porque si el paciente menciona o se muestra que tiene momentos involuntarios de todo el cuerpo, pero que el paciente está respondiendo a las preguntas, pues es una pseudocrisis, es decir, no es una convulsión generalizada, porque el paciente está respondiendo, está despierto, ¿no? Entonces a veces hay algunos datos incongruentes y entonces entra en una definición de pseudocrisis, pseudoconvulsiones, es decir, no son realmente convulsiones, son componentes psicológicos que a veces el paciente desarrolla o que imita a una crisis real. Hay que ver si el paciente se ha mordido la lengua o si ha tenido incontinencia urinaria, porque si el paciente tiene la información de haber perdido la conciencia, no tiene testigos y es encontrado en el suelo, entonces a veces hay detalles que pueden ayudarnos a perfilar si el paciente realmente tuvo una convulsión antes de que llegaran los testigos a ayudarlo. Por ejemplo, si el paciente se ha mordido la lengua, es más probable que el paciente tenga una convulsión. Si el paciente se ha mencionado, es probable que también haya una convulsión. Y son elementos que también ayudan a confirmar una convulsión. Después de la convulsión, el paciente puede estar un poco confuso, eso se llama estado postictal, puede durar desde media hora hasta a veces una semana, cuando la crisis ha sido prolongada. Después, el siguiente punto que se ve en esa tabla, ¿no? Si el paciente tiene movimientos estereotipados, es decir, cada vez que el paciente tiene una crisis que va recorriendo en el tiempo, o sea, que tiene siempre es bueno preguntar, cada vez que le da de la misma manera, es decir, comienza a tener un movimiento involuntario de la mano izquierda y después de la cuerpo izquierdo y después se generaliza. Entonces, todas las veces que el paciente tenga la crisis epiléptica se van a presentar de la misma manera. Ahora, es cierto, aunque menos frecuente que haya pacientes que tengan 2 tipos o 3 tipos de ataque epiléptico. También es cierto, pero no es frecuente, por lo tanto uno busca siempre una unidad. Y cada vez que se da en el tipo la misma manera de crisis, a eso se llama estereotipado, estereotipo. Después también tenía la historia de los antecedentes, ¿no? Si el paciente tuvo una complicación al nacer, probablemente haya sido lesionado el cerebro, motivo por el cual desarrolla cicatrizaciones en algunos grupos neuronales y crisis ya cuando uno entra en la edad adulta o adulto joven, 18 años.
en determinadas situaciones también tiene historia de traumatismo, ¿no? Porque ese paciente se puede tener un trauma encefalocraniano severo con contusión cerebral, es solucionado su tema y después de meses o años esta cicatriz que ha quedado a nivel parenquimal puede generar crisis de la inflamación de antecedentes es valiosa, que también es que pueden tener comorbilidad. El lupus, por ejemplo, un lupus que está activo puede dar lugar a procesos epilépticos en un paciente, ¿no? Ya es componente psiconeurológico. La historia familiar de epilepsia, la historia de consumo de drogas o de medicación, ¿no? Que últimamente puede abusar. O si el paciente toma o sus antiepilépticos de manera regular, porque también es cierto, el paciente puede olvidarse o tomar de manera irregular y las crisis se hacen paradójicamente mucho más frecuentes que cuando no tenía tratamiento. Entonces el paciente puede llegar incluso a una condición llamada estado epiléptico, es decir, una emergencia médica en la que se caracteriza por convulsiones reiteradas, pero en cada crisis el paciente no recupera la conciencia. A eso se llama estado epiléptico. Yo típico paciente que si tiene la convulsión a las 8 de la mañana, dura 2 minutos, te da un estado postal de unos 20 minutos, recupera, se siente un poco cansado, poco a poco ya está despierto, responde bien, sigue haciendo sus actividades habituales y a las 6 de la tarde tiene la segunda crisis en ese mismo día. Pero a lo largo del día el paciente está todo despierto y activo. Es diferente si un paciente tiene una convulsión y pasa el periodo posticital y inmediatamente el paciente presenta una segunda crisis, es decir, no tuvo tiempo a recuperar totalmente o parcialmente su conciencia. Eso se denomina estado epiléptico. Ahora, también podemos perfilar, ya, este paciente tiene epilepsia. ¿A qué categoría podría corresponder? Entonces es una línea de tiempo, de la edad más temprana, neonatos, lactantes, suelen estar asociados por trastornos al momento de nacer, trauma de nacimiento, en prematuros puede haber hemorragias cerebrales espontáneas, después hay trastornos electrolíticos en las primeras semanas de vida. A medida que avanza el tiempo, el paciente puede tener eh, detalles como infecciones, como una meningitis. El otro grupo importante, si el paciente tiene trastornos de anomalías congénitas, ¿no? Una alteración ya en el desarrollo cerebral que da lugar a que no esté estructuralmente bien formado. Es decir, el paciente puede tener afectaciones de nidos de neuronas que no deberían corresponder estando en su lugar. Es decir, durante la etapa fetal, cada neurona llega a colocarse en la zona donde le corresponde. Es decir, las neuronas del cerebelo están en el hemisferio cerebelo. Las neuronas frontales van a tener que estar en el lado frontal, las neuronas que están en el tronco van a estar en el tronco. Es decir, cada uno tiene su circuito determinado para determinar cuando al año de vida o al momento de nacer ya el cerebro está parcialmente maduro. Pero a veces hay detalles en que las neuronas no llegan a su destino final y desarrollan nidos anormales de implantación de esas neuronas y por lo tanto potencialmente epileptogénicas. Hay enfermedades también de depósito, enfermedades congénitas que se ven en las primeras semanas de vida del paciente. Después pasamos a esas epilepsias genéticamente determinadas que están alrededor de los 10 años, de 10 a 20 años de edad. Por ahí se presentan las epilepsias idiopáticas, ¿no? Epilepsias a los 12 años, 14 o 18, 20 años. Luego aparecen lo que se llaman las injurias o los accidentes, los traumatismos, es decir, justamente agarra a la población económicamente activa, gente joven, gente que puede estar expuesta a riesgos de caídas, golpes, accidentes de tránsito. Y eso puede desarrollar cicatrices en el nivel del parénquima cerebral que puede dar lugar a epilepsia estructural o secundaria. Luego también existe el abuso de alcohol o de drogas, los tumores cerebrales a lo largo de los 50 años de edad en adelante, donde más frecuente que hay neoplasias, y también trastornos cerebrovasculares, infarto cerebral, hemorragia cerebral, especialmente porque la gente ya lleva varios años de tratamiento,
llevan años de intervención actividad que puede estar inadecuadamente tratada o no tratada. También hay gatillos o detonantes. Por ejemplo, si el paciente tiene unos horarios de alimentación muy variables, entonces un paciente que al levantarse no desayuna, va a hacer el trabajo, por el trabajo tampoco almuerza y recién a las 7 de la noche toma una pequeña merienda, a veces le ha pasado 12 horas de ese día. Y de la noche anterior también le ha pasado alrededor de 12 horas, o sea, casi 24 horas. La alimentación y por lo tanto pacientes pueden hacer un poco de una condición relativa que puede desencadenar crisis convulsivas. También les comenté, ¿no? El insomnio, trastornos en el dormir puede desencadenar una crisis. Después, drogas ilícitas también causan crisis eléctricas, son desencadenantes. Las damas que están en época menstrual, también algunas de ellas como migraña podían tener mayor frecuencia de desarrollo de crisis epilépticas. Después, cosas ocasionales, un poco algunas insólitas como el estrés, ¿no? Porque a veces dicen, no, por ejemplo, el estrés acondicionado. Sí está descrito de literatura médica, pero son escasos, realmente los casos que uno puede, sea la culpa a la que uno estresante cuando trata de buscar causas verdaderas o reales de las crisis epilépticas, ¿no? Si el paciente se hiperventila, por ejemplo, si es un paciente ansioso y con esa hiperventilidad, sí, esa hiperventilación puede desencadenar crisis convulsivas. Generalmente son del orden de las crisis de ausencia o de las crisis parciales completas. Pues las demás son causas emocionales, ¿no? Como el sido muy intenso. Yo diría que el paciente empieza a deshidratarse, cambios en los electrolitos, hiponatremia y podría y este es también el diagnóstico diferencial que comentamos al inicio de esta charla. Pacientes con migraña podrían confundirse quizás con una crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque el paciente migrañoso puede tener una complicación como una hemiplegia que es transitoria. Entonces uno podría equivocadamente sospechar que hay un componente de déficit motor. Pero las convulsiones estamos viendo que generalmente son momentos involuntarios, más que la ausencia de movimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, confundirse entre una migraña que tiene dolor versus una convulsión que no tiene dolor, un poco es difícil, ¿no? Yo, en la literatura médica ponen así, ¿no? Diagnóstico diferencial, pero si uno analiza bien la información, realmente es difícil confundirse. Por ejemplo, ahí dice ataques sistémicos transitorios. Claro, eso es un pródromo de lo que podría ser un infarto cerebral, pero el paciente acá tiene un déficit focal que se normaliza, ¿no? Pero tampoco es un movimiento involuntario, sería un poco extraño. La gente utiliza lo que son movimientos involuntarios más que pensar en hemiplegia. La amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria es una condición, digamos, peculiar en los pacientes hipertensos y nerviópatas. El paciente puede tener un proceso de una a varias horas de amnesia, es decir, el paciente puede salir de su casa para el trabajo, hacer sus actividades de trabajo, regresar y llegar a la casa y ahí recién darse cuenta, él se da cuenta que algo sintió porque no recuerda haber estado fuera de la casa. Lo único que recuerda fue cuando se despedía de la casa, salía de la puerta y de repente regresa que ya está dentro. Entonces, parece un poco extraño, pero sí, es cierto. Los pacientes a veces pueden desarrollar de manera automática todas sus actividades, pero no recuerdan nada de lo que habló o realizó. Eso se llama amnesia global transitoria. Se puede confundir con una convulsión o con una epilepsia. Es posible con el tipo de epilepsia que se llama crisis parciales complejas, que yo les comenté en ese momento. Quieren que el paciente deambula por la habitación, comienza a manipular o a desabotonarse, hace unos movimientos automáticos de gesticulación o de presentación sin ningún propósito. El paciente ahí también tiene la conciencia comprometida. Entonces podría confundirse quizás con esa posibilidad, ¿no? Después, hay dos trastornos, por ejemplo, el paciente puede tener hipoglucemia y puede presentar contracciones musculares de las extremidades que podrían confundirse con una crisis crónica muscular, ¿no?
Es, como le comento, si uno desmenuza bien cada síntoma de estas condiciones, difícilmente uno se confunda con una condición. Y el último, digamos, a nivel de en la parte final de este cuadro hablan de aspectos psicológicos. Es cierto, hay la crisis psicogénica, es decir, no epiléptica. O sea, el paciente tiene movimientos involuntarios, mueve su brazo, mueve su pierna, parpadea, y uno cuando analiza la información por examinar, después de incongruencia, es decir, este paciente realmente no tiene epilepsia, lo que son movimientos involuntarios, pero de origen psicógeno, es decir, el paciente que está haciendo los movimientos. Es una condición que a veces puede ser difícil diferenciar si es una crisis epiléptica versus una crisis psicogénica. Entonces, para eso, evidentemente, hay pruebas como el electroencefalograma. Entonces, un paciente con pseudocrisis nunca va a tener un patrón electroencefalográfico raro, ¿no? O sea, va a ser normal. Mientras que un paciente epiléptico configura esta lámina en la que a su izquierda se ve todo el trazado del electroencefalográfico y lo señala la flecha roja de que comienza a diseminarse todas las ondas y se generaliza este tipo de crisis, ¿no? Con forma de puntos, por ejemplo, hay ondas llamadas puntas, hay otras ondas llamadas punta ondas. Y en este caso el paciente tiene pérdida de conciencia y se generalizó toda la crisis. También tenemos neuroimágenes como apoyo al diagnóstico de epilepsia. Tiene bastante valor cuando se tratan de epilepsias secundarias o culturales. Es decir, si presenta un infarto cerebral, si presenta un tumor cerebral, si el paciente tiene un aneurisma, si el paciente tiene una absceso cerebral. Entonces, las neuroimágenes, tomografía cerebral, resonancia cerebral, como está acá el ejemplo, nos ayudan a perfilar bien el tipo de crisis, el tipo de condiciones. Por ejemplo, en este cuadro del corte coronal, donde hay una imagen, acá hablan de un pequeño cavernoma, una condición vascular eh, congénita, y la noción que no está alteración, y esto está localizado en el polo temporal y puede generar convulsiones. En el primer cuadro vemos esta imagen un poco intensa, está señalizado con esa flecha roja, y que corresponde a lo que dice el diagnóstico, ¿no? La heterotopía, ¿no? Heterotopía. Es decir, un nido de neuronas que no deberían estar acá si no haber tenido su trastorno del cerebro. Pero este nido anómalo puede generar crisis epiléptica. O podemos en este corte coronal del lóbulo temporal, ¿no? En esta imagen es una imagen no bien definida, hiperintensa, que finalmente correspondió a glioma, un tumor. En estos casos a veces se precisa que el neurocirujano nos ayude a hacer una biopsia cerebral del área comprometida para ver y tratar de diferenciar si se trata de un tumor o si se trata de un infarto o de otra condición inflamatoria, ¿no? Existe también la tomografía por emisión de fotón, que es más estudios funcionales. Las imágenes no son muy claras que nos ayudan a tener un atlas, ¿no? De afectaciones neurológicas con un espectro, porque todo se parece. Aquí lo que se trata de captar es el metabolismo de la glucosa, digamos que han puesto moléculas radiactivas para hacer un trazado y hacer el seguimiento. Entonces, evidentemente, como ven acá, estas imágenes no son muy claras, pueden confundir con otras condiciones neurológicas, llámese Parkinson, llámese pero esto es más sirve para investigación, para evaluar medicamentos nuevos que tienen el tratamiento de la epilepsia. Datos antes de hablar del tratamiento. La epilepsia tiene varias etiologías, eso ya hemos comentado, de ahí se deduce, ¿no? En muchas condiciones pueden confundirse con crisis epilépticas. Ya le dije, la estereotipia, o sea, la crisis que se da en el tipo de paciente siempre se la da de la misma manera, no va a cambiar de presentación, ¿no? Cada día, cada semana, ¿no? El diagnóstico se complementa con la información del testigo. ¿Qué es lo que hace? Se movió del labio, para qué lado estuvo mirando, cuánto habrá durado la crisis, después de la crisis, cuánto duró el procesado. Como comentaba, la electroencefalografía, las neuroimágenes son fundamentales para hacer un buen aporte en cuanto a la etiología probable de la epilepsia.
la siguiente. Y ahora las drogas antiepilépticas se han diseñado de tal manera que comienzan a atacar a los diferentes puntos donde se generan las convulsiones. Hay canales de sodio, canales de calcio, canales de receptores del NMDA. Estas condiciones pueden afectarse o dañarse. Entonces, estos receptores pueden verse vulnerados de tal manera que comienzan a generar crisis epilépticas. Entonces ahora los tratamientos ahondan en dirigirse a un canal determinado, ¿no? Bloquear un canal para que no bloquee la despolarización y por lo tanto una crisis convulsiva. Tenemos varios tipos de antiepilépticos. Las epilépticas, como dije, son epilépticas generalizadas, ya le conté la crisis de ausencia, la crisis crónica, el sistema nervioso y la crisis parcial. En esas dos grandes divisiones podemos colocar algunos antiepilépticos. Algunos funcionan muy bien para la mayoría de los tratamientos, para la mayoría de la presentación de epilepsia, ¿no? Por ejemplo, el valproato funciona para la crisis de ausencia, epilepsia tipo ausencia, epilepsia tipo miotonía, epilepsia tónica crónica generalizada. Entonces, es una droga noble que puede utilizar en varias situaciones. Si es una paciente que está deseando gestar, es necesario modificar el tratamiento porque este valproato es uno de los medicamentos más fetotóxicos de los antiepilépticos. Entonces, por ejemplo, el uso de una mujer en edad fértil hay que plantarles a nuestra descendencia. Ahí tendremos de cambiar a otros antiepilépticos que funcionan para aquellos tanto generalizadas como los crónicos. Por ejemplo, la penicilina, que se toma 3 tabletas de 100 miligramos al día. La carbamazepina también ayuda, ¿no? Entonces, si por ejemplo tiene crisis parciales, la fenilidona ayuda y la carbamazepina. La carbamazepina, de todas las crisis epilépticas, las prescripciones son para las dos. Las crisis parciales o parciales complejas y estas crisis en las que hay componente fundamentalmente emocional, ¿no? Con pérdida de memoria. Bueno, esas son las drogas de primera línea, las que fueron inventadas ya en los años 60, 70, ¿no? La fenitoína, la valproato, la carbamazepina. Pero después en la década de los 90 se comenzaron a diseñar más medicamentos, por eso que fue un lustro de descubrimientos, tanto de neuroimágenes, fisiología, tratamiento. Entonces, la segunda línea son de estos medicamentos que aumentaron en el tiempo. Por ejemplo, oscarbazepina, que es una molécula mejorada de carbamazepina, topiramato, levetiracetam. Estos son últimos funcionan para casi todo tipo de epilepsia. Sin estar estudios y hay una alerta informativa. Sí, esto no funciona. Pero también tenemos la motricina, tenemos sonizamida. Entonces, algunos productos como sonizamida no hay en el precio, pero sí existe la motricina, existe el levetiracetam y bueno, también el topiramato. Tercera línea. La tercera línea es cuando el paciente tiene una emergencia, se inicia el tratamiento con uno de esos antiepilépticos en la fase aguda o en la primera línea. Y uno lo observa en el transcurso de la siguiente hora. Si el paciente sigue convulsionando, que pasa se emite una segunda línea de medicamento, ¿no? O si no, el paciente más raro que desarrolla pues, una especie de refractariedad de la crisis epiléptica. No hemos tenido realmente ocasión en la necesidad de ver este tipo de condiciones. Hemos visto sí de abstinencia alcohólica, el paciente desarrolla crisis convulsivas generalizadas, ¿no? Entonces, medicamentos que se pueden utilizar para epilepsia, clobazam, también se usa el clonazepam, ¿no? Se puede usar la vigabatrina, ¿no? El regamato y la gabapentina, ¿no? que creo que yo también estaba tomando recientemente. Pero el abusar de gabapentina no va a dar convulsiones, porque puede dar sueño mareo. Acá hay otro cuadro parecido en la cual donde podemos aplicar para las crisis parciales o las crisis generalizadas. Por ejemplo, la carbamazepina funciona para las crisis parciales. Digamos, es la medicación de elección. Es cómoda, yo estaba estudiando en la de médico, así de droga de terapia. Existen otros productos que tienen menos efectos secundarios. ¿Qué provoca carbamazepina? Sueño, mareos, incluso en personas ancianas a veces hay que usarlo con mucho cuidado porque a veces
preocupan porque comienzan a tener náuseas o vómitos, muchas unidades. Por ejemplo, la crisis de ausencia no se aplica a la carbamazepina porque empeora. Entonces, la crisis de ausencia se va a mejorar. Bueno, etosuximida es un medicamento que ya no hay en el Perú hace años. Posiblemente, incluso cuando era niño, recién creo que al final se estaba usando ese tipo de tratamiento como etosuximida. Pero después desapareció en el mercado nacional y hace más de 40 años o 50 años. Entonces, para la crisis de ausencia sí funciona. Realmente la única indicación. Y además dicen no funciona o lo puede empeorar. Pero la crisis de ausencia también puede responder al valproato de sodio. El valproato es el que dice la BPA, sí funciona para crisis de ausencia. Y para las otras crisis motoras que pueden presentar. Es decir, podemos quizás tener una pequeña tabla en caso que nos olvidemos y visualizar los antiepilépticos que tenemos en el Perú con presentación para verificar si tenemos en farmacia. Si no, parece que no tiene sentido. Ahora, estas son más o menos las dosis y el intervalo de qué frecuencia se tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, la carbamazepina se puede dar 3 veces al día, porque el paciente puede recibir una dosis baja de existen pastillas de 200 o 400 miligramos, se pueden dar 3 veces al día hasta que el otro ejemplo, digamos, que tenemos a la mano es la fenitoína. La fenitoína existe de manera incluso endovenosa, por eso es importante siempre que el estatus esta fenitoína, su rango de dosis figura de 400 a 2400 miligramos por día. Vale. Piridoína tiene un rango de acción de 1, el carbamazepina tiene un rango de 1. Ahora, también es cierto, las drogas antiepilépticas están diseñadas de tal manera que se da en determinados intervalos. Si excedemos y no le damos, excedemos el intervalo y no le damos, comienza a decaer, ¿no? Entonces a veces ocurre que el paciente cuando tiene un antiepiléptico decae a niveles críticos que podría convulsionar a este paciente. Por eso es importante hacerle un seguimiento clínico. Dos, quizás dosaje de algunos antiepilépticos para ver que la concentración esté adecuada. El paciente puede decir, sí, estoy tomando mis pastillas, pero sigo convulsionando. Entonces, la idea es hacer un dosaje de antiepiléptico. Pero si está en rangos terapéuticos, el médico tiene que buscar otras causas que desencadenan la epilepsia. No duerme bien, tiene muchos periodos de comer poco, así se va a explicar. Entonces, es bueno siempre una forma de seguimiento pedir un dosaje de antiepiléptico. Pero hacerlo cada 3 a 6 meses, no es práctico hacerlo cada mes porque sabemos que el paciente uno cumple el tratamiento, entonces si el resultado salió normal, es poco probable que el paciente comience a presentar deterioro de sus crisis epilépticas, ya que su paciente es idiopático, es decir, no hay lesiones, ¿no? En la cual en teoría es más manejable porque el tratamiento epiléptico va a durar unos años. ¿Cuántos años? 5 años más o menos. ¿Ya? Entonces eso sería la idea. Efectos que pueden causar cuando uno usa más de un antiepiléptico. Claro, esos son candidatos a tener 2 o 3 antiepilépticos cuando las crisis son muy reiteradas y a pesar de que un solo fármaco no le ayuda a controlar. Claro, es menor el número de pacientes que están sometidos a ese tipo de situación. Y hay que esperar que no haya interacción entre los fármacos. Y aquí pone, por ejemplo, que disminuye la concentración de la carbamazepina que estoy tomando con mis dosis adecuadas. 1. Uso de warfarina, uso de ketoconazol, rifampicina. El nivel terapéutico de la fenitoína también se altera, disminuye cuando uso corticoides, uso warfarina, uso teofilina. Acá no se han reportado interacciones que impactan en la concentración y del ácido valproico. Los precipitantes ya lo hemos comentado, ¿no? Situaciones, trastornos de sueño, deprivación, alcohol, cambios dietéticos, estar menos tiempo, mucho tiempo en ayunas, trastornos metabólicos, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente.
Efectos antipiréticos. Efectos colaterales o secundarios. Por ejemplo, si uno toma carbamazepina, es que evaluar que el paciente nos comente si siente alguna molestia. Por ejemplo, ellos pueden quejarse de que tienen temblor. Me tiembla la mano, doctor, ya llevo una semana o 2 semanas. ¿No? Entonces, ¿qué medicamento está tomando? Está tomando carbamazepina y se podría hacer un diagnóstico por exclusión. ¿No? También hay toxicidad cardíaca. El vapotosol también causa temblor. Ganancia de peso es un dato importante que siempre le tenemos que preguntar al paciente. No es la pastilla que necesita usted, pero si comienza a subir de peso, nos avisa o usted traiga una información. ¿No? Y prácticamente todos los antiepilépticos siempre tienen efectos secundarios, algunos relacionados con la somnolencia, los mareos, otros pueden causar disturbios hidroelectrolíticos como entonces aquí tenemos el porcentaje de los pacientes que están libres de convulsiones, libres de epilepsia, con una medicación, es decir, casi la mitad de todos, casi el 50%, tomando su tratamiento antiepiléptico, puede estar libre después del tratamiento. El tratamiento puede durar en promedio 5 años, o sea, tampoco hay que decir, usted puede epilepsia a partir de hoy día. El tratamiento es largo, no es eterno, es un tratamiento, digamos, de 5 años por normas mundiales, es que debe tomar el tratamiento antiepiléptico. Si el paciente en el primer año deja de tener crisis, de un éxito, pero debe cumplir el protocolo de los 5 años. No decir, bueno, ya se le acabó la crisis, retiramos todo y ahí puede haber recurrencia y paradójicamente mayor resistencia. Es decir, ya un solo medicamento quizás no le cambie, sino con 2 o 3. Pero también vemos que, por otro lado, si casi el 50% responde a una sola droga, hay otros que responden a 3 o más drogas, o sea, es 4% que están libres. Es decir, solo un pequeño porcentaje podría responder bien, mientras que hay otros que tienen epilepsia de difícil control, es decir, tienen que tomar 2 o 3 antiepilépticos y siguen teniendo recurrencia de crisis. La idea de dar el tratamiento antiepiléptico a los pacientes es informar, digamos, a la calidad de vida. O sea, si usted tiene 30 convulsiones al mes, lo que hace el tratamiento es bajar la frecuencia y la duración. Es decir, si llega a tener 5 al mes, ya es un éxito porque de 30 a 5 eso es el resultado. Ahora, si el paciente tiene 0, perfecto. De todas maneras, cumple el protocolo de 5 años, que tenga 0 crisis epilépticas cada año, y ahí uno comienza a discontinuarlo progresivamente. Bueno, eso con respecto a la charla ya de epilepsia. Si hubiera quizás alguna pregunta antes de pasar a la siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Se han visto las láminas, correcto? Aló, ¿alguna pregunta, comentario para pasar a la siguiente clase? No, doctor, todo claro. Ya. Vamos a compartir ahora la segunda. ¿Está Valdivia? ¿Ahí? Ya, entonces, ¿se pueden ver las láminas? En la clase es coma. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Avanzamos.
¿Cómo podemos definir el coma? El coma es una ausencia total de alguna respuesta, tanto externa como interna. Entonces, nosotros a veces también tenemos a veces conciencia en el interior, cuando tenemos hambre, cuando tenemos nuestra propia respiración o la es decir, es el estadio más severo de razón de conciencia, no tengo ninguna respuesta de nada. Pero claro, hay una graduación. Comenzando de lo menos grave es la somnolencia. Existe una somnolencia que puede ser incluso fisiológica. Si alguno de ustedes quizás ha estado eh, durmiendo pocas horas porque tienen un examen al día siguiente, entonces puede ser que al siguiente día, después de ver todo el examen, de manera exitosa, entonces se sienten un poco cansados, somnolientos, bostezan. Entonces es una somnolencia de tipo fisiológica, ¿no? De dormir poco. Pero claro, dentro de las condiciones médicas, divisiones difusas o focales del sistema nervioso, el paciente tiene una somnolencia cuando el paciente no se mantiene totalmente visible, ni despierto, ni lúcido. Es decir, el paciente, para valorar su nivel de conciencia, uno le puede hablar por su nombre. Si el paciente responde, entonces el paciente tiene una somnolencia. Pero a medida que empeora esta condición, el paciente tiene que ser estimulado vigorosamente con una voz más alta, como, o con el tacto, ¿no? Un tacto leve, ¿no? Tocándole para que el paciente despierte, la persona despierte, eso se llama obnubilación. El estupor o sopor es cuando la condición es un poco más severa, es decir, si le hablo, el paciente me va a responder, entonces tengo que hacerle un estímulo táctil nociceptivo, es decir, doloroso, para que el paciente reaccione, abra los ojos, mueva sus extremidades, y ese es un nivel mayor, de mayor compromiso del nivel de conciencia, el estupor o sopor. Finalmente el coma, cuando no hay ninguna respuesta, ni siquiera un estímulo fuerte o doloroso, el paciente responde, el paciente está en coma. Esa es más o menos la graduación. Ahora, las topografías o la anatomía del coma. Tenemos dos áreas fundamentales que nos pueden ayudar a precisar la magnitud de este coma. Es decir, tenemos nuestra corteza cerebral, que es la que nos mantiene pues, conscientes. Si hay una lesión a nivel de la corteza cerebral, de todos nuestros dos niveles cerebrales, podemos entrar en un deterioro del nivel de conciencia, ¿sí? Son dolencias o por un lado. Y por otro lado, a nivel del tronco cerebral, tenemos núcleos propios del tronco cerebral que configuran lo que se llama la sustancia reticular ascendente. Es decir, puedo tener una lesión del tronco cerebral y por lo tanto no me puedo yo despertar, ¿no? Lo que tenemos en el tronco cerebral es como un switch que nos permite despertar, apagar, despierto, apagar. Encendido, apagado, despierto, dormido o despierto, coma. Entonces, cualquier lesión que afecte el tronco cerebral potencialmente puede afectar ese sistema reticular ascendente y por lo tanto de conciencia. A veces el paciente puede tener ambas condiciones, puede tener un tumor cerebral que esté causando una gran hidrocefalia, presiona el tronco cerebral y también presiona la corteza, ¿no? Porque hay una edema cerebral. Que pueden estar afectados los dos niveles, los dos componentes, la corteza cerebral y el tronco. Eso es en cuanto a lo que hemos puesto ahí como neuroanatomía. Entonces, clínicamente es un poco diferente al examen normal neurológico. Es decir, tenemos que valorar el nivel de conciencia, o sea, con el GLASO. El GLASO se ha utilizado como una escala de coma que al inicio, en la ciudad escocesa de GLASO, se valoraba para los pacientes que habían tenido un trauma encefalocraniano severo. Entonces, queremos ver cómo era el pronóstico de este paciente de acuerdo a la accidente del borde antiguo. Pero ese tipo de comas de líquido traumático se fue generalizando para otro tipo de comas, comas metabólicos, comas de origen infeccioso. Entonces, la escala de Grabo tiene una escala rápida de realizar, valora 3 puntos, con respuesta de los ojos, respuesta ocular, respuesta motora, respuesta los movimientos motores. Luego tenemos también el factor respiratorio. Entonces, acá, cuando tenemos que evaluar un paciente en coma, no solamente hacer la escala, ver el puntaje, sino ver cuáles son las causas del coma. Igual como en cualquier aspecto de la medicina, hay causas estructurales, causas infecciosas, causas de intoxicación, etc. Pero acá lo que nos interesa es definir la lesión que está afectando al paciente. ¿Es única, o sea, focal?
o multifocal, o sea, también varias lesiones en el mismo cerebro del paciente. Y ahí existe, hasta ahora dos puntos: lesiones focal, lesiones multifocales o lesiones difusas. Eso de acuerdo a los estudios que se realizan en el examen de Europa. Porque ir Por al ejemplo, departamento acá no le tenemos van que a dar ver las cuando facilidades. los pacientes tienen trastornos respiratorios, trastornos populares, que tenemos que evaluar las respuestas motoras. Y hay varias lesiones. La lesión más complicada en cuanto a pronóstico es a nivel del bulbo de puente. Recordemos que están los centros cardiorrespiratorios que regulan la presión, regulan la respiración. Entonces, el paciente puede tener, si hablamos de un patrón respiratorio, respiración totalmente irregular, es decir, que posiblemente vaya a ser un patrón respiratorio pronto, ¿no? Es solamente atáxico, o sea, totalmente irregular. Las pupilas pueden no estar reaccionando a la luz, las pupilas tipo vidriáticas. Las respuestas óculos celicales o óculos vestibulares están ausentes. No hay respuesta motora, severo, de mal pronóstico con la reducción de sangre. Pero si subimos un poco de este nivel, o sea, por encima del puente, encontramos el mesencéfalo, ¿no? Puente mesencéfalo. Si es así, podemos tener alteración de la configuración de los movimientos oculares, podemos tener postura de celebración o de desconcentración, que puede ser unilateral, y podemos tener trastornos de las pupilas. Bueno, seguimos subiendo al nivel de lo que corresponde al tálamo, al encéfalo. Ahí podemos encontrar el patrón de la respiratoria, el patrón respiratorio que llamamos de Chile, es decir, respiraciones así profundas, no digamos, rápidas, que tienen un patrón. Decimos que está viendo si tiene una condición clínica de lesión estructural versus trastornos metabólicos. La pupila, por ejemplo, en este caso, estas áreas centrales que están señaladas, las pupilas suelen ser más bien pequeñas, pero reactivas. Si tenemos que el patrón de lesión como es mucho un poco más alto, digamos, del encéfalo, entonces la pupila está encima entre la corteza, debajo de la corteza y la pupila que sigue el basal, ahí a ese nivel, ¿no? Si fuera una lesión. De ser así, también las pupilas se verían mióticas, las respuestas óculos vesiculares estarían conservadas. Podría haber Babinski, porque estamos viendo que puede haber una lesión piramidal de las vías motoras, y a veces la reflexión podría ser incluso normal, ¿no? Ahora, podemos decir dónde está la lesión. Las lesiones podemos diferenciar de dos: supratemporal e infratemporal. Es una forma de enfocar al paciente. El otro diciendo qué condición es: origen infeccioso, origen traumático, origen de. Cuando las lesiones están a nivel supratemporal, o sea, por encima de la tienda del cerebro, que hablamos de hemisferio frontal, occipital, parieto temporal, ¿no? Y ahí están los ejemplos, ¿no? Hematoma epidural, una hemorragia cerebral, infartos cerebrales, neoplasias, ¿no? Las lesiones que están por debajo del tronco cerebral, infratentorial, o sea, la tienda del cerebelo tentorio es meninges, ¿no? Entonces hay que estar viendo. Igual se repiten también, algunos son hematomas, hemorragias, neoplasias. O sea, a veces el discernir cuál es la causa, eso ya depende de la anamnesis. Es decir, si es súbito, usualmente lo súbito suele ser vascular, un infarto o una hemorragia. Pero si toma semanas, es curso crónico, entonces parece que es un tumor que está creciendo cada vez que se va empeorando. Es un comportamiento que crecimiento poco a poco de una lesión. Puede ser un tumor cerebral. O el paciente, si es un paciente inmunocompetente, pero con alguna infección, puede ser que esta infección produciendo una cerebritis, y si no se da el antibiótico, se comienza a crecer el absceso cerebral. Con tratamiento suelen ser medicamentos antibióticos, y la posible consideración que tenemos de suficiente apoyo en caso de la respuesta es curativa, no es una respuesta, porque a veces el paciente puede tener también un hematoma y un
Las lesiones también pueden ser difusas, como dije, pueden ser focales, un tumor causa una lesión focal, pero difusas. Por ejemplo, difusas pueden ser una hemorragia subaracnoidea. Así que se le rompe un aneurisma, entonces en todo el resto de la aneurisma hay sangre, causa irritación. El paciente también puede tener y causa una lesión difusa, ¿no? No hay un foco, ¿no? Se distribuye todo el espacio subaracnoideo. Por otro lado, también puede haber trastornos hidroelectrolíticos. Por otra parte, también hay encefalopatías, insuficiencia, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces, eso puede dar lugar a que también haya un trastorno de nivel de conciencia, ¿no? Se habla también de enfermedades endocrinas. Sí, el paciente puede tener un hipotiroidismo muy marcado, entonces el paciente está muy bradicítico, bradilárico, y ahí se puede entrar incluso en coma, como el coma misematoso, ¿no? Infecciones como meningitis, que suele ser lo más frecuente que uno ve en la función hospitalaria, ¿no? Esta es una regla mnemotécnica de causas de coma, ¿no? Las vocales, las 5 vocales y la palabra TIP. A, alcohólico erosionado, o sea, así que es alcohólico puede tener riesgo de desarrollar ese síndrome de abstinencia, deja de tomar el licor y comenzar a tener crisis epiléptica. O el alcohol mismo puede inducir a afectar así una gran embriaguez y coma. O también puede ocurrir que el paciente que abusa del alcohol puede estar sujeto a caídas, tropiezos y desarrollar hematomas subdurales o epidurales que causan coma. De la de endocrinopatías y todas las relacionadas, ¿verdad? Lo que puede tener diabetes, paratiroidismo, alteraciones difusas o diversas pueden generar crisis epiléptica. La ira infecciosa, meningitis, artritis cerebral, la O de opiáceo y todo lo relacionado a drogas, ¿no? Drogas lícitas o drogas ilícitas. La U de uremia, pero no solamente de insuficiencia renal, sino de insuficiencia hepática, las insuficiencias respiratorias. La P de trauma, yo lo hizo, causa convulsión, causa coma, hay que ver si hay lesiones que afecten el parénquima, como fracturas o sangrados cerebral. La I de isquemia o todo lo que tenga que ver con el aspecto vascular, es decir, el paciente puede tener una vasculitis, porque hay una enfermedad pulmonar que se llama infarto cerebral, que a su vez el infarto puede estar localizado en el tronco cerebral, que a su vez va a dar lugar a un trastorno del sistema reticular cinético, por lo tanto, entrar en coma. Son esos pasos. Y finalmente, P, de psiquiátrico, es decir, cuando uno examina al paciente y encuentra incongruencia, es decir, yo estoy examen normal, el paciente aparentemente no responde, pero no responde porque tiene una condición ya psíquica, ¿no? Entonces, por eso, generalmente pensar que es algo psiquiátrico, psíquico, es de descarte, no tengo que buscar todas las causas que están ahí en este estado de recordatorio y tratar de complementarlo con neuroimágenes y estudios pertinentes para ver precisamente las causas como es metabólica, difusa o estructural, ¿no? Ya, esta es la escala de coma en Glasgow, ¿no? Con 4 puntos, apertura ocular, respuesta motora 6 y la respuesta verbal 5, ¿no? Si no sale 15. Es decir, lo mínimo que puede tener el paciente es Glasgow 3. Glasgow 3, el paciente debería estar ya intubado y estar en una unidad clínica. Tenemos otras escalas, tenemos la escala Fowler. Ligeramente, digamos, se adiciona a la escala de coma de Glasgow, porque acá vemos respuesta muscular, motora del tronco y la respiración, ¿no? Hemos utilizado ya algunos temas, ya, por ejemplo, cuando el paciente tiene una respiración totalmente irregular, entonces el paciente tiene una ataxia, una respiración atáxica. Estos pacientes generalmente son candidatos ya a un fallecimiento crónico, porque no está respirando adecuadamente bien. Pero, número 2, el Glasgow en general que se le practica a un paciente con trastorno de conciencia tiene el nivel 8, entonces uno 8 o menos, entonces ya el paciente es candidato de recibir una intubación nasotraqueal u orotraqueal para mejorar el aporte ventilatorio, ¿no? Eso es importante. El paciente tiene Glasgow 8, con Glasgow 8 o menos ya el paciente debería ser el candidato de recibir una intubación nasotraqueal. Entonces, cuando hablamos de reflejos de tronco, hablan de los reflejos corneales y fotomotores, o sea, de la respuesta ocular.
La respiración, cuando el paciente está o no intubado, y si está intubado, ¿cómo respira? Uno eso va volando de la manera clínica, se suma a los contactos y es una escala. No es muy frecuente de utilizarla, solo la gente en los medios intensivos. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, nivel de conciencia, y luego valoramos la cadena de algo, el patrón respiratorio que tenemos comentado, respuesta táctica, tenemos acidótica, respuesta diseño histórico. O sea, tengo un patrón respiratorio, apnea, el respiratorio, que es apnea, así se van dando ciclos. Las pupilas y el reflejo motor. Una buena respuesta pupila indica que la vía aferente, que es el nervio visual, el nervio óptico, y la respuesta necesaria, o sea, hay una disminución del calibre de la pupila, es decir, una construcción pupilar. Esa es la respuesta totalmente normal. Cuando vemos pacientes, tenemos que ver si en ambos ojos hay la misma respuesta. Los movimientos oculares, óculos cefálicos, óculos vestibulares, vamos a comentarlo en un momento, si existe una buena respuesta motora, y tratar de buscar elementos que nos hagan acercar a un diagnóstico probable. O sea, si en la piel, si hay traumatismo, entonces ya, este paciente tuvo politraumatismo, tiene que hacer una hemorragia cerebral y por lo tanto le generó, digamos, podría ser. En la cabeza, justamente, buscar las lesiones traumáticas, la fractura de base del cráneo, el aliento hepático, trastorno de cetoacidosis. Podemos poner acá relleno, no manipular cuello de sospecha de fractura cervical. A veces si no sospecha eso, tenemos que tener una reunión para confirmar. Después todo el abdomen tiene que ver que no haya traumatismo, ¿no? Asociado con lo que presenta la paciente. Fondo de ojo, ¿no? Fondo de ojo nos permite verificar si hay una hinchazón, edema del nervio óptico, que puede ser uni o bilateral. Y después, si todo sale normal, pero el paciente está entretenido en coma, quizás sea el paciente que tenga un cero coma, un coma verdadero. Porque uno ve el patrón respiratorio normal, es como si no estuviera durmiendo, y ese patrón respiratorio normal no se condice con lo que hemos conversado de respuesta paradójica o trastornos de aporte de oxígeno, porque hay una falla en el sistema de la respiración, cosa que es bien inusual. Nosotros no hemos tenido un caso, digamos, debido a que fallas del sistema de la respiración, ya sea con máquina de apoyo ventilatorio o así externo, ¿no? Con uso de. Entonces hay pacientes que a veces les pasa de la clínica, o sea, yo lo examino, pero yo veo todo normal, pero sin embargo el paciente no abre los ojos, está en coma. Entonces podría ser que tenga un aspecto psicológico, cuando la tomografía es totalmente normal, cuando el patrón electroencefalográfico está normal, como es físico, y acá pasamos a las respuestas oculovestibulares y oculares. Debe ser la misma, es decir, cuando inyectan agua fría, hay una respuesta tónica de los globos oculares. Esa sería la respuesta oculovestibular, llamada calor. O la respuesta oculocefálica, llamada ojos de muñeca. Entonces, si ustedes ven la parte superior que dice ojo, ¿no? Los ojos, las pupilas y la concha. ¿Sí? Miren, si la cabeza gira a la izquierda, y los globos oculares se mueven en sentido completo, significa que es una buena respuesta. Cuando el paciente lo colocamos así, no girando al centro, las papilas deben estar también en el centro. Y si giramos hacia la derecha, el paciente, los ojos se van en sentido contralateral, en la forma opuesta, igual que en la izquierda. ¿Sí? Los otros oculares están conservados. Giro mi cabeza a la derecha, en este caso a la izquierda, giro a la izquierda. Entonces el paciente debe sentir alguna sensación de movimiento hacia el lado derecho. Después, la respuesta calórica, le ponen agua helada y vemos la respuesta, ¿no? Tan igual como la respuesta oculocefálica, sino que la respuesta oculocefálica no tenemos que elevar la cabeza sobre 30 grados de horizontal. Verificar que no tenga ningún tipo de fractura a nivel cervical, pues ahí sí podemos integrar el cuadro clínico, podemos generar una lesión o un corte de cabello. Por eso es importante si quieren nadar, ha tenido accidente, y si no hay familiares, uno toma radiografías de fémur, de cráneo, de barriga costal, y vemos, si hay un caso de futuro antiguo, igual tiene cierto cuidado.
Estamos acá. Bueno, son causas de patrón respiratorio, la enfermedad de tipo chain stock, la neurógena, la totalmente irregular, ¿no? Que se llama táxica. La manera usted tiene que decir que el paciente tiene periodo de apnea, ¿no? Y después comienza a salir un patrón respiratorio y después otra vez apnea. Exámenes auxiliares, bueno, tenemos las pruebas de laboratorio, que suele ser lo que llamamos entre comillas rutina, glucosa, hemograma, sedimento urinario. Después, el paciente viene con una intoxicación o sospechosa que está intoxicado por la enfermedad de los blisters, unas medicaciones que justamente son para combatir efectos de depresión, ansiedad, etc. Entonces, ese podría ser un criterio que guardar suero para esos análisis, una seroteca de investigación. Después el electroencefalograma también, no tengo duda porque existe, es cierto, existe un estado epiléptico no convulsivo. El paciente tiene epilepsia con la historia, pero en este nuevo episodio el paciente, bueno, no convulsiona físicamente, pero nota la familia que está totalmente desorientado, apagado, con tendencia al sueño, en el paciente podría tener una encefalopatía, ¿no? Entonces, radiografías de tórax, electrocardiograma, angiografías de con la realidad con una cervical siempre que uno vea que el paciente tiene un politraumatismo para ver que no tenga pues, una lesión de espondilolistesis. O sea, cuando una vértebra cervical está fuera de su sitio de su eje. Las neuroimágenes, tanto en tomografía como resonancia, son bienvenidas. En tomografía, que suele haber en emergencia, se dice, si hay también traumatismo craneal, se puede tomar no solamente la tomografía, sino para ver si existe angioedema o si existe sangrado. O sea, una tomografía en los días normal no aleja todavía de este factor. Acudir a su sala de urgencia. La función lumbar se queda solamente para los casos que se piden meningitis, ¿no? Es cierto que el paciente puede tener esta condición que los médicos dicen meningismo. La meningismo es toda sensación que el paciente siente debido a una inflamación del tejido de la rodilla. Entonces, si el paciente tiene sangrado, en el caso del rodillo tiene una hemorragia sobre la rodilla. Si el paciente tiene una meningitis o una meningitis exactamente como una sinovitis, es importante tomar las medidas para llegar al origen del coma. Las medidas de control serían adecuada ventilación, oxigenación, aspiración de las secreciones, tanto de nariz como de boca. O sea, debemos tener dos instrumentos, ¿no? Dos mangueras para aspirar las secreciones. Si el paciente tiene un rango 8 menos de evidentemente intubación intraqueal para tener mejor aporte de oxígeno, mejor ventilación, los pulmones no colapsen, de los pacientes que estamos utilizados, ¿no? Manejar la presión arterial, la que dice el 60 milímetros de mercurio como patrón promedio. Después estudiar acá la presión arterial, determinar cuando el paciente viene cómo podemos sacar primero una muestra de sangre y darle glucosa. ¿Cómo se le da glucosa? En nuestro medio tenemos glucosa 33%, en otros países es 50%, entonces basta darle una o dos ampollas de intravenoso directo de nuestra solución salina a 33, dextrosa a 33% para mejorar el patrón de hipoglicemia. Entonces, a veces uno puede explicar un poco de estar apurado, no, póngale glucosa para ver si despierta, si no despierta pasamos al siguiente punto. Si el paciente mejora, sí era glucosa. Pero eso queda un poco en la anécdota. Si el paciente ya tiene una muestra de sangre tomada previamente a la instalación de tratamiento y se demuestra que está hipoglicémico, ahí sí podemos decir que es la verdadera causa por la que el paciente hizo este trastorno conocido. Se puede dar también tiamina porque hay pacientes desnutridos que pueden tener deficiencia de vitaminas, de ácido fólico, es importante tener así la preparación. Claro, existen algunos medicamentos que son como antídotos, ¿no? Cuando el paciente tiene una sobredosis de benzodiazepina entre el coma, o sea, que causa por ingesta de sustancias digamos, prescritas, ¿no? No autorizadas. Entonces, flunacenil es un antídoto para esa condición.
Y cuando el paciente tiene abuso de opiáceos se usa la naloxona, ¿no? Todos han pedido ahí, doctor. Y complicaciones, el paciente a veces puede tener edema cerebral, ya sea que una lesión que fue, por ejemplo, parénquima cerebral, que tiene coma, y por lo tanto, disminuir la inflamación de esa lesión, utiliza manitón hasta los primeros 5 días. Y podemos también utilizar corticoides que ayudan a mejorar un poco la inflamación. Después, corregir que el paciente tenga temperatura adecuada. Necesariamente si el paciente tiene algún tipo de meningitis o da tratamiento antibiótico a una neumonía, es bienvenido para evitar que varios factores comprometen el nivel de conciencia. Y ya dentro de las convulsiones, ya hemos comentado, el paciente debería tener pues, una cama, ¿no? Para epilepsia. Le han preparado, digamos, a estos pacientes una carga de fenitoína, una dosis de 2 miligramos para aplicarlos a los pacientes. Tener la precaución de emplearlos rápidamente. Después existe el manejo con una teoría de ciencia, por ejemplo, hiponatremia, también fases agotalado, medicamentos como la levotiraxina. Bien, y este último cuadro es para el diagnóstico diferencial. O sea, ya tenemos un paciente en coma, lo hemos diagnosticado, lo hemos confirmado, le hemos hecho tratamiento, pero a veces los pacientes como que no van bien. Este paciente, en la práctica diaria uno dice, un coma no pasa más de una semana, ¿no? El coma es algo agudo, no existe un coma crónico, no existe una persona que tiene 7 meses de coma. Entonces, con esa perspectiva quiero enfocar pues, el diagnóstico diferencial. Si no fuera coma, si me equivoco y no fuera coma, ¿con qué me puedo confundir? Sería una cosa que vamos a plantear. Número 1, el estado vegetativo. Esa es una condición en la que el paciente está, como dice acá, desconectado del cerebro y del medio. Es decir, su corteza cerebral, como suele ser en estos casos de estos pacientes que han tenido una hipoxia cerebral, ya sea por ahogamiento, por intoxicación, como no sé, etcétera, etcétera, se ha comprometido su encéfalo, la corteza cerebral, es como que la corteza ya no funciona, o sea, ya no estoy consciente de mí mismo. Tengo todo el patrón de respiración, de ciclo, de sueño, es decir, todas las funciones internas, control de temperatura, todo funciona bien, pero mi corteza cerebral como que fue lesionada y de manera irreversible. Otros pacientes usaron lo que se llama estado vegetativo, o sea, como si fuera un vegetal, porque las plantas están vivas, no hablan, no se mueven, no viene a la cabeza, es decir, por eso que se llama estado vegetativo. Generalmente esto se califica cuando el paciente después de una hipoxia cerebral o anoxia cerebral pasó por ya 30 días, 31 días, ahí decimos, porque ese estado vegetativo, ¿no? Se llama estado vegetativo persistente. Pero hay otra condición, ¿no? Que es menos frecuente, pero hay un estado de conciencia mínimo, es decir, el paciente no está en coma, pero el paciente tiene elementos de vigilia, o sea, puede obviamente tener su patrón de sueño. Muchas veces el paciente podría, digamos, y a veces los familiares son los que detectan, están acá, el paciente lo miran, lo tocan, le hablan, y ellos sienten que el paciente puede generar quizás algún tipo de movimiento aparentemente involuntario, o aparentemente una mueca, un gesto, que según los médicos lo están viendo, no, igual no parece, el familiar a veces tiene una percepción de que sí, el paciente está conectado, y no es un estado de conciencia mínimo. Y a veces es difícil, ¿no?, de decir ese diagnóstico que es clínico. ¿Cuántos de ellos realmente pueden mejorar, remontar y estar normal? Es muy escaso. Aquí, por ejemplo, creo que se llama el mutismo cinético. El paciente no tiene movimiento porque tiene daño contra toda la vida piramidal. Entonces, eso ocurre cuando el paciente tiene lesiones frontales, cuando las 2 vías piramidales de la están lesionadas, ¿no? Lesiones de la corteza gris y blanca, ¿no? Córtico, subcortical. Entonces, el paciente aparentemente está con ojos abiertos, pero sin embargo, el paciente no muestra reacción. Entonces, no tiene porque el paciente está como mutismo, no habla. Está despierto, aparentemente, pero no funciona. Otro término que también, en este caso, el paciente está totalmente consciente de todo lo que le rodea. Lo que pasa es que el paciente no se puede mover, y como que tiene una inmovilidad completa. ¿Por qué? Porque las 2 vías descendentes piramidales han sido afectadas al nivel del tronco cerebral, de la protuberancia. O sea, ahí en este punto
digamos, por lógica, a decir que es lesión piramidal, o sea, se afecta por ambos lados, ¿no? Uno podría decir, un alumno motor, sí, tiene dos infartos cerebrales en los dos hemisferios cerebrales, normalmente en el área motora, ¿no? Área 4, área 6, y por lo tanto se quedó con cuadriplegia. Pero uno dice, pero mira, sería raro que el paciente tenga dos infartos de la misma vez de manera en espejo simétrico. Pero lo más probable es que las dos vías piramidales, cuando confluyen y están muy cerca, el único punto psicológico sería el nivel de la protuberancia, donde ahí descienden las dos vías piramidales. Y si hay una lesión que está afectando esa vía piramidal en ese nivel, la protuberancia genera lo que llamamos el síndrome de cautiverio o lo que incide. Es decir, como la vía piramidal estaba afectada, el paciente pues, no puede mover ni su brazo ni su pierna ni nada, pero sí puede mover un poco su lomo ocular para unas direcciones. No puede hablar porque evidentemente el sistema motriz no está comprometido, pero el paciente está despierto, porque puede abrir los ojos, mirarlo a usted, tratar de querer decir algo con los ojos, pero con la mirada no puede, porque evidentemente está afectado. Ese es un caso importante, la posibilidad que estos pacientes, las lesiones suelen ser de tipo vascular. Uno, infarto, la arteria vacilar que puede comprometer todas las áreas, digamos, de irrigación y desprenden de la arteria vacilar, afectando el tronco cerebral, la protuberancia en particular y dando lugar a lesiones. Número 2, el paciente podría tener una esclerosis múltiple que está afectando justo esa área, puede dar lugar a esa condición. O una corrección sumamente importante de uno con la trena de manera agresiva y por lo tanto lesionamos paradójicamente el tronco cerebral y generamos cierta posibilidad. Entonces, el paciente, como dice acá, se puede comunicar con parpadeo, movimiento de los ojos, ¿no? Es cierto, puede ocurrirse también. Ahora, cuando no son de esas condiciones como diagnósticos diferenciales, a lo mejor el paciente no responde porque el paciente está, digamos, con muerte encefálica. Tienen acá muerte cerebral, pero a veces es mejor hablar de muerte encefálica, porque dice acá pérdida irreversible de toda la función del cerebro. Cortical y subcortical y subcortical. El paciente, si uno sospecha que tiene muerte encefálica, realmente se murió este paciente, ahora es alimento, está respirando solo. Es que la respiración espontánea todavía mantiene esos patrones, pero a nivel cerebral, que es lo que juzgamos nosotros como conciencia o no, ya está afectado de manera irreversible porque el paciente se ahogó, el paciente tiene una gran severa deterioro de toda la corteza frontal, subfrontal, y este quedó lesionado, y eso no se recupera nunca. Ya. Pero además de para si la muerte encefálica también debe estar no solo coma más alteración del tronco cerebral. Eso es lo importante. Si el tronco cerebral está funcionando bien, la muerte encefálica. Puede ser que el paciente venga a un estado vegetativo, puede tener otra condición. Entonces, ahí tenemos que ver cómo están las funciones del tronco cerebral. Es decir, uno, la respuesta pupilar, pupilas dilatadas, mira que el paciente como diciendo, uy, este paciente le parece que ya está pasando a otra dimensión. Ya, ¿no? Bueno, ahí. Y si el paciente tiene la respuesta pupilar adecuada, pongo la respuesta fotomotor y responde, a este paciente no le puedo decir, tiene lesión de tronco, no tiene. Otra forma de evaluar la respuesta del tronco cerebral es haciendo la respuesta oculocefálica que les comentaba, ¿no? El ojo de muñeca. Digo para una, los ojos deberían ir en sentido opuesto, en forma automática. Si no lo presenta, este paciente puede tener una lesión en ese nivel, o sea, tronco, protuberancia, ¿no? El tronco cerebral, que este paciente podría sí tener. Respuesta corneal. Uno estimula con un pequeño hisopo de algodón la córnea y esa es la respuesta, digamos, la vía aferente es el tacto, no vía trigeminal. Percibo la córnea, me irrita y mi respuesta es cierre palpebral, que es la respuesta normal. El cierre palpebral corresponde al facial, al séptimo. Por lo tanto, todo ese circuito de integridad aferente, eferente está bien. O sea, el tronco cerebral, ese circuito por lo menos está completo. Entonces, si no está lesionado ninguno de estos espejos que les he comentado, pupilar, el repuesto corneal, ¿no? La respiración, si todo está conservado, es poco probable que sea una lesión del tronco. Por lo tanto, no lo puedo catalogar como muerte encefálica. Sin embargo, si el paciente no tiene ninguna respuesta del tronco, ese candidato ya catalogado como muerte encefálica, o sea, ya está muerto. Entonces, ¿para qué sirve esta distinción? Muchas pacientes que son jóvenes y son potenciales donadores de órganos, ¿no? Una persona que ya tiene 70 años, que es diabético, nefrópata, entonces no van a estar ahí el equipo le llaman acá en Perú Procura, que trabajan
estrechamente con el Seguro Social, que son los pacientes, son el equipo de médicos, enfermeras y licenciados que están en busca de esos pacientes que, estando en muerte encefálica, sus demás órganos funcionan, corazón, pulmón, riñón, entonces puede ser candidato a donante de órganos. Eso es importante que se considera si este paciente tiene un muerte encefálico o no, porque hay un reglamento ya que está aprobado a nivel de MINSA, ¿no? Para hacer todos los procesos para ver si este paciente es donante, ¿no? Y por último, como siempre, ¿no? Si nada responde, o sea, si encuentran en el examen incongruencias en el examen, digo, claro, este paciente está con los párpados cerrados, pretende abrir los párpados y están totalmente cerrados, o sea, como que no se deja abrir los ojos. Entonces es un control voluntario. Ustedes intentan a veces abrir los párpados de un paciente, lo cierran con más fuerza porque quieren ustedes ver las ruedas y no, lo cierran, es un momento voluntario. Entonces cuando hablamos de, uy, encuentro esto, que el paciente no se deja, ahí comienzo ya a decir, hay discrepancia en el examen físico, el paciente no está en coma, el paciente es psicológicamente, tiene un componente psicógeno, psicológico. Se hace el comatoso, pero no es comatoso. Claro, eso de decir se hace no es que lo haga a propósito para facilitar el equipo de médico, hacerle perder el tiempo, sino que el paciente cree que se siente mal. Pero tiene una condición pues clínicamente patológica que debe ver psiquiatra. Entonces, cuando las respuestas son anómalas, o sea, las respuestas uno encuentra el examen normal, pero el paciente está entre comillas sin respuesta, acá hay un patrón. Si tengo dudas, puedo recurrir incluso al electroencefalograma, porque a veces hay crisis epilépticas no convulsivas. O sea, tengo que tener un patrón electroencefalográfico normal, de puntas ondas anormales. Pero si veo un electroencefalograma normal, este paciente pues, realmente tiene un coma psicológico, ¿no? Así es, ¿no? A modo de una aproximación de un paciente, que hacer un paciente coma, de diagnóstico diferencial, qué hacer, el tratamiento y el enfoque, ¿no? Y esa es la clase que queríamos ofrecer, ¿no? Si hay alguna pregunta, comentario, dudas, estamos yendo acá a compartir, ¿no? Doctor, bueno, sí, es una consulta. En lo que mencionó la topografía del coma, Sí. cuando mencionó supratentorial y infratentorial, mencionó el proceso agudo y crónico. ¿Cuál era agudo y cuál era crónico? Sí, claro, miren, esas son láminas en las cuando dicen la localización de, digamos, de las lesiones que causan coma, porque las dos áreas anatómicas o neuroanatómicas es la corteza cerebral. Mi corteza está afectada porque tuve un ahogamiento, hice un paro, y me hicieron una reanimación que duró más de 10 minutos, que ya mi cerebro quedó lesionado. Y probablemente mi corteza más, ya, ese es un punto en que me va a dar coma. Y si las lesiones están en el tronco cerebral, a mí me va a afectar el sistema reticular ascendente. O sea, esos son los dos puntos neuroanatómicos para mantenernos vigil o entrar en coma. Para causas de coma, como se puso en una lámina, lesiones supratentoriales y infratentoriales, más para una especie de recordatorio, de decir, a veces las lesiones son por encima de la fibra del cerebelo, que puede ser un tumor, puede ser una hemorragia, puede ser un absceso, o también puede ser infratentorial, pero casi son parecidas a las lesiones que vemos ahí, en la lesión proceso expansivo, tumoral, hemorrágico, etcétera. O sea, hay una distinción para decir, las lesiones pueden ser infratentoriales o supratentoriales. Si son debajo del tronco, debajo del tentorio, o sea, infratentoriales son un poco más, digamos, peligrosas. ¿Por qué? Porque ya estarían la lesión en el tronco o en el cerebelo. Y si es un proceso expansivo, a veces ustedes recuerden que la neuroanatomía del cerebelo es la siguiente: tiene las amígdalas cerebelosas, que son unas estructuras del cerebelo que pueden presionar el tronco cerebral contra el bulbo donde está el centro cardiorrespiratorio. El paciente puede ser un paro respiratorio, ¿no? Eso iba, ¿no? Para tratar de que vean que hay varias lesiones que se pueden localizar por encima de la tierra del cerebro y otras por debajo, ¿no? O sea, doctor, el proceso crónico y agudo es independiente de las ubicaciones. Claro, por ejemplo, lo agudo suele ser súbito, una hemorragia, un infarto cerebral, mientras que un absceso cerebral dura pues 2 a 3 semanas desde que toman la cerebrita, que ya es una masa compacta de absceso, de pus, ¿no? Entonces es un proceso subagudo en todo caso, ¿no? Y eso cuando crece ya en un estado crítico que torna la conciencia y ya comienza a tener entrar en coma. Generalmente el coma se presenta pues, en horas o pocos días, ¿no? O sea, no existe un coma crónico de semanas, ¿no? Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta o un comentario? En todo caso, si ya no hay alguna
preguntas, estamos a su discusión de ustedes para que en la clase puedan reforzarlo y estar digamos, pendientes a cualquier digamos, información que sus profesores les den o ampliarlo en la siguiente clase que podemos tener a las 11 de la mañana, con todo gusto, incluso un tema anterior, pasado, en este mismo día, tenemos también que ayudarles. Entonces, bueno, eso sería todo por ahora. Y si no hay más preguntas, comentarios, ya nos despedimos. Hola, doctor. Ok. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor.